Años de gracia, tiempo de dar, la vocación se vuelve a renovar, sabiduría y luz. El carisma del prado en la madurez del presbítero. Pistas para la formación, segunda parte. Padre Diego Martín Peñas, responsable general del Prado. Bien, una vez que nos hemos introducido en el concepto de la madurez cristiana y pradosiana y hemos recorrido de manera sencilla, como nos lo presenta el Padre Chevrier, las distintas etapas de crecimiento hacia la plenitud, hacia la madurez del carisma, vamos a hablar ahora de la formación pradosiana en ese momento de la adultez o de la madurez. Y para comenzar, me gustaría decir que la formación en esta etapa de la adultez es una formación a la vez a la intemperie y una formación a la vez abrigada por la institución, por el Instituto de los Sacerdotes del Prado. Es una formación a la intemperie, porque es una formación que ha terminado de alguna manera la formación reglada y comienza a ser una formación informal. Es la vida de cada día la que va interrogándonos. Es el ministerio de cada día el que va presentándonos situaciones nuevas a las que tenemos que dar una respuesta vivencial desde nuestro carisma. Y desde ahí nos vamos formando. Es lo que el gran maestro Amedeo Cencini, a quien sé que ustedes conocen, yo también lo conozco personalmente, llamaba la docibilitas, estar dispuesto a dejar que cualquier circunstancia de la vida forme nuestra propia personalidad y también nuestro carisma, porque la vida interroga nuestro carisma y nos obliga de algún modo a buscar respuestas que después hemos de vivir. Pero además, fíjense, es una formación a la intemperie porque no podemos dar por supuesto el nivel de madurez presuntamente, ven que ya no lo doy por supuesto, presuntamente alcanzado. Siempre tenemos que estar un poco con la sospecha en nuestro pensamiento y en nuestro corazón acerca del nivel de madurez al que hemos llegado. Porque siempre podemos retroceder, como les decía al inicio de la charla. Nos puede ocurrir como al alpinista, que después de haber estado horas de esfuerzo intentando subir una pared en una montaña, por un resbalón o por una soltada de la cuerda, retrocede unos metros o incluso se descuelga completamente. No es algo que suele pasar, pero puede pasarnos. El caso es que tanto San Pablo como el Padre Chevrier nos dicen que tenemos que estar atentos a estas situaciones y que no podemos dar por supuesto el terreno ganado. Por el hecho de haber celebrado el compromiso, no tenemos nada asegurado. Hemos de vivir esta formación, este momento a la intemperie, siempre sospechando y siempre intentando crecer un poco más. Esto no lo digo yo, lo dice San Pablo cuando en la carta a los Corintios nos está diciendo: el que se crea seguro, tenga cuidado, no caiga, capítulo 10, versículo 12. O nos lo dice también de una manera el Padre Chevrier cuando nos habla de los que tienen el Espíritu de Dios y se nos dice que el Espíritu de Dios no está ligado ni a los cargos, ni a los títulos, ni a nada que pueda darse por adquirido, ¿no? Se nos dice él, que el Espíritu de Dios no necesariamente lo tienen aquellos que tienen un cargo o un título. Dice, es el BD, como saben, la página 219.
se debe pensar caritativamente que todos aquellos que tienen una dignidad, un hábito santo o una responsabilidad, tienen el Espíritu de Dios. Pero aquellos que tienen el hábito o la dignidad deben aprender a no tenerle y a tomar todos los medios para adquirirlo cada vez más, pidiéndoselo a Dios cada día. ¿Ven? El hecho de ser pradosianos, de haber recibido el compromiso, de llevar largos años viviendo esta espiritualidad, nos debe, como nos decía el padre Chevrier, nos debe hacer pensar que no hemos llegado aquí y que tenemos que estar cada día trabajando en nuestra propia espiritualidad para crecer en ella. Y lo primero de todo es la oración. Hay que pedírselo a Dios. Dice el padre Chevrier, hay que tomar todos los medios para adquirirlo y hay que pedírselo a Dios cada día. Como ven, una espiritualidad, por lo tanto, o si quieren, una formación a la intemperie, pero también una formación reglada, una formación al abrigo del Instituto Secular Clerical de los Sacerdotes del Prado. Los últimos números del Directorio General para la Formación nos ofrecen algunas orientaciones para esta formación en el seno del Instituto. En primer lugar, se nos dice que el Prado será lo que sea la formación. Fíjense la importancia que se le da. Y se nos dice que para ello los prados erigidos elaborarán una programación anual en la que tienen que estar elementos de tipo formativo, naturalmente. Y que el Consejo General hará lo mismo para los pequeños prados. Se pide también que todos los encuentros que se realicen a todos los niveles, tanto en el equipo de base como a nivel regional o diocesano, sesiones de formación, ejercicios espirituales, siempre han de tener un contenido formativo. Además, se pide a todos los pradosianos hacer un año, precisamente en la adultez del presbítero, de formación, para volver a trabajar el carisma y para analizar de verdad si Jesucristo ha sido, está siendo, la fuente y el principio de nuestro propio ministerio. También se ofrece la posibilidad de un año de formación, de un año de profundización, que sería distinto, sería sobre algún aspecto de la vida pradosiana en concreto. El Instituto no deja la formación de los presbíteros solo ya a su iniciativa personal, sino que establece como unos cauces también para que en la edad de la adultez pueda haber una formación determinada. Otro cauce que está teniendo mucho éxito y que yo estaría contento de organizar con ustedes en México o en Latinoamérica en su conjunto sería el mes pradosiano. Parece que para el año pradosiano a veces se tiene más dificultad, los obispos son más reticentes a dejar marchar a los presbíteros y para un mes solamente sí que nos dejarían. Y para finalizar, hay que ver cómo el directorio nos insiste y mucho en nuestra participación en la formación diocesana. Nosotros tenemos que dar ejemplo en este sentido, ¿no? Tenemos que participar con el resto de los hermanos, de los compañeros de presbiterio, en la formación que en nuestras diócesis se vaya estableciendo. Primer punto, formación a la intemperie, formación también reglada. Segundo punto de esta parte también segunda de mi intervención. Voy a entrar solo
en las tres principales tentaciones, según el Papa León XIV y también según el Papa Francisco, coinciden, aunque podríamos hablar de algunas tentaciones más, de las tres principales tentaciones que sacuden la vida del presbítero en la edad adulta, en la adultez ministerial. Fijaos, yo diría que son la mediocridad, ¿no? Es una situación que nos hace entrar en riesgo en la vida adulta. La segunda parte, la segunda tentación por la que podemos nosotros también hacer aguas de alguna manera, es la permeabilidad con los contravalores de la cultura de nuestro tiempo. Y el tercer riesgo, la tercera tentación, sería la del cansancio. Voy a ver si poquito a poco desgrano suficientemente estas tentaciones para que después puedan ustedes pensar sobre ellas y cotejarlas en su vida. La mediocridad es la tentación y el mal hábito de conformarse con lo mínimo en cuanto al ejercicio de la vida cristiana y del propio ministerio. La mediocridad es evocada por el padre Chevrier también cuando nos habla de la pereza y de la molicie, es decir, de no aprovechar el tiempo y las facultades que Dios nos ha dado y de buscar el confort, el hedonismo, lo placentero. Conocemos bien las consecuencias prácticas en la vida ministerial de quien se deja llevar por la mediocridad. Normalmente termina situándose en la lejanía de Jesucristo. Y si no ponemos freno rápidamente a estos comportamientos, corremos un riesgo bien serio, o bien de abandonar el ministerio. Esto no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Ángel Corrovilla, un gran teólogo español. Corremos el riesgo de abandonar el ministerio o corremos también el riesgo de vivir un ministerio sin sentido. En diversas ocasiones, el Papa Francisco utilizó una expresión proveniente del mundo del fútbol para prevenirnos de este corrosivo riesgo de la mediocridad. En la vida cristiana, decía él, no podemos salir al empate mediocre, sino que tenemos que salir siempre a ganar. Esto se lo he oído al Papa Francisco en varias ocasiones, pero sobre todo a la vida consagrada, en una reunión que tuvo en Roma con motivo del año de la vida consagrada con los responsables de las congregaciones mayores de la Iglesia. La mediocridad es un comportamiento grave, porque va desmontando poco a poco la personalidad y la espiritualidad construida. Hace que se pierda la tensión diaria y permanente por mejorar e instala a la persona en el conformismo, en el abandono de la búsqueda de la novedad y además en el peso de la costumbre. El que es mediocre termina siempre conformándose con hacer las cosas como siempre se han hecho. ¿Para qué vamos a esforzarnos en algo más, ¿no? Me llamaba la atención visitar a un sacerdote no hace mucho tiempo que cuando entré en su casa, me enseñó una carpeta con unos folios completamente amarillos del paso del tiempo, escritos en una máquina antigua y encima él presumía de ellos. ¿Y qué es esto? Y me dice, son las homilías. Las escribí cuando salí del seminario y aún hoy las continúo leyendo. ¿Qué hacer para salir de la mediocridad?
El Evangelio, los papas y también el Padre Chevrier nos recomiendan la radicalidad. Ser radical no significa ser fundamentalista. Ser radical significa seguir más de cerca, ahondar un poco más en el seguimiento de Jesucristo, buscar configurarnos con Jesucristo de una manera más real. Y por lo tanto se nos pide diligencia, capacidad de trabajo, creatividad en las situaciones nuevas que se nos presentan. Nuestro ideal es tan alto que exige este ejercicio de radicalidad. Nos dirá el Padre Chevrier en la página 121 del BD: a este estado de perfección es al que nos llama Jesucristo, no a un estado de solo bondad, que es el de la mayoría. La perfección es el estado de un pequeño número, hay pocos que lo sigan. Sin embargo, un sacerdote santo, nos dirá Chevrier, hace más bien que 100 sacerdotes solamente buenos. La radicalidad paradosiana no está en el deseo ascético, sino en la llamada a seguir a Jesucristo más de cerca, a imitarle lo más fielmente posible. Y sobre todo, está en la apostolicidad. Ser radicales para que nuestro ministerio sea más fecundo. Un sacerdote santo evangeliza más que 100 sacerdotes solo buenos. Primer riesgo, primera tentación, la mediocridad, que solamente es vencida con la radicalidad en el seguimiento de Jesucristo. Segunda tentación o segundo riesgo, la permeabilidad, os decía, con los contravalores de la cultura de nuestro tiempo. Fijaos, el polvo del camino inexorablemente se nos pega a los zapatos y el pensamiento y los hábitos del entorno social en el que vivimos, si no vivimos de una manera reflexiva y crítica, puede ir forjando en nosotros un tipo de personalidad que suplante paulatinamente al sacerdote y al cristiano que somos. Participé hace poco tiempo en un curso en el que se reflexionaba precisamente en el asunto de la mundanidad, de la cultura del ambiente y cómo esto puede incidir en la vida del presbítero, especialmente en la vida del presbítero joven, pero también del adulto. Ahí vemos cómo el individualismo se nos filtra y la fraternidad en el presbiterio cada día tiene realizaciones menores. Y es una constatación que me van diciendo la mayor parte de los sacerdotes con los que me voy encontrando. Cada día hay mayor dificultad para la fraternidad por el contravalor del narcisismo o el individualismo. Y por otra parte, se nota mucho también en los sacerdotes jóvenes la fragilidad psicológica, que es un rasgo sin duda del momento cultural que vivimos. Esta tentación de la permeabilidad a los valores de la sociedad en la que estamos equivale a la que el Papa Francisco, siguiendo, como saben ustedes, la intuición de Henri de Libac, denomina la mundanidad espiritual. Se trataría de vivir, una apariencia de ministerio, una apariencia de bondad, que sería engañosa, porque no corresponde a lo que hay en el interior de la mentalidad y del afecto de la persona. Se vive un ministerio superficial que no resiste a los envites de los primeros problemas serios. En realidad, quien vive esta permeabilidad, esta tolerancia irreflexiva a los valores de nuestra sociedad,
nunca vive una adhesión seria a Jesucristo, sino una apariencia de la misma. Y para concluir este segundo apartado, hay también una situación que nos puede estar invitando a abandonar el seguimiento de Jesús, y es el propio cansancio. El cansancio legítimo y real, y el cansancio ideal, el cansancio figurado. Hay un cansancio que es legítimo y que es real y que todos conocemos. Es el cansancio que proviene del trabajo pastoral, que muchas veces es excesivo y que nos tomamos con demasiado esfuerzo. Bueno, no sé si demasiado, pero siempre nos lo tomamos muy en serio, ¿no? Hay un cansancio que proviene también del ambiente en el que vivimos y no podemos negarlo. Es el cansancio de aquellas situaciones que se dan en nuestro entorno y que nacen pues de la poca aceptación que tiene el sacerdote en la sociedad hoy. Y estos son cansancios reales. Y hay otro cansancio también real, que es el que nace muchas veces de las fricciones en nuestro propio mundo eclesial, de las fricciones con los compañeros, de la poca comprensión que a veces tenemos los presbíteros los unos con los otros, etcétera, etcétera. Es verdad que ese es un cansancio real, un cansancio legítimo al que tenemos que estar atentos y al que tenemos que buscar una solución adecuada. Pero hay otro cansancio que es el cansancio que yo llamo ideal o figurado, que es el cansancio que surge porque en realidad no amamos en muchas ocasiones lo que hacemos y entonces sentimos fatiga. La fatiga es uno de los primeros elementos de aquel que vive un ministerio funcional, aquel que no ama lo que hace y que trabaja porque tiene que trabajar, pero luego busca llenar su afecto, su vida, entre comillas, amorosa, su vida afectiva, en otros lugares. El ministerio funcional nos lleva a un cansancio que también es real, pero es un cansancio que podemos evitar si nuestro ministerio está bien centrado en Jesucristo y se vive con sentido. Hemos de descansar y el Papa Francisco nos da unas pistas preciosas para vivir el descanso en sentido sacerdotal. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, repite el Papa. Y también aquella frase de Jesús a sus discípulos: venid conmigo a un lugar desierto y descansad un poco. Marcos 6, 30-31. Hay una homilía que les recomiendo leer completamente, que es la homilía en la misa crismal del año 2015, donde el Papa Francisco nos habla precisamente de estos cansancios. ¿A qué cansancios responden los nuestros? El Papa Francisco nos dice cómo descansar. Sucede también que nos viene la tentación, dice Francisco, de descansar de cualquier manera, como si el descanso no fuera cosa de Dios. No caigamos en esa tentación. Nuestra fatiga es preciosa a los ojos de Dios. Él nos acoge y nos dice: venid a mí cuando estáis cansados. Tengamos bien presente que una clave de la fecundidad sacerdotal está en el modo en cómo descansamos y en cómo sentimos que el Señor trata nuestro cansancio.
Y nos pone él unas preguntas que podríamos también responder hoy nosotros. Fíjense, sé descansar recibiendo el amor, la gratitud y el cariño que me da el pueblo fiel de Dios. Ese descanso es legítimo. O luego del trabajo pastoral busco descansos más refinados, no los de los pobres, sino los que ofrece el mundo de consumo. Y una pregunta todavía mucho más fina que deberíamos pensar y responder. ¿El Espíritu Santo es para mí descanso en el trabajo o solo aquel que me da trabajo? Es un poco divertida la pregunta, pero tiene, mucha profundidad y estaría bien que nos la hiciéramos. ¿El Espíritu Santo es descanso en el trabajo o es aquel que nos da el trabajo? Y ya para ir concluyendo, voy a entrar en el último punto de esta meditación, que son los indicadores de la dirección adecuada para la formación en la edad adulta. ¿Qué indicadores nos están señalando estar en el camino adecuado, en el camino de formación adecuado y en la vida de un ministerio pradosiano un poco en plenitud? Fijaos, el primer indicador he recogido 6. El primer indicador es la atención a la vida. Os decía que la vida es el elemento formativo principalmente en la etapa de la madurez pradosiana, y la atención a la vida, por lo tanto, es algo realmente importante. Todas las circunstancias de la vida son formativas. Algunas nos formarán en positivo y otras nos dirán lo que no hemos de hacer. Es importante vivir despiertos. Es importante vivir acogiendo con vigilancia lo que la vida nos aporta, con la conciencia de que seguimos siendo seres de barro moldeables. Vivir vigilantes. Y para ello tendría que surgir de nuestro corazón ya de manera espontánea, vivencial, como algo asumido, el cuaderno de vida. En la edad adulta es importantísimo el cuaderno de vida. Yo diría que por lo menos 2-3 veces a la semana tendríamos que hacerlo. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero tendríamos que hacerlo 2-3 veces a la semana. Estar atentos, vigilantes, sobre todo en aquellas circunstancias que de alguna manera han golpeado más nuestro corazón y nuestra vida de afecto. Primer punto, por lo tanto, la atención a la vida. El segundo punto, también trascendente, vivir nuestro ministerio en la lógica y en la dinámica del don. La espiritualidad pradosiana es consciente, como Jesús era consciente, de haberlo recibido todo del Padre. Se fundamenta en la primacía del don de Dios. De este modo, todo comienza por la vocación, como hemos visto, por el atractivo de Jesucristo, y todo culmina en el seguimiento a Jesucristo, también llevados de su mano. El Padre Sévrier nos expresa este punto de manera maravillosa en muchos lugares. En el BD, en la página 103, nos dirá: una sola piedra mala o mal colocada puede hacer caer todo el edificio. ¿Quién se atreverá a inmiscuirse en la construcción de un edificio? ¿Quién se atreverá a hacer la obra del arquitecto? Hay que dejar hacer a Dios. Laisser faire Dieu. Dejar hacer a Dios. Y en la oración o verbo o Cristo hay un momento en el que también le decimos al Señor:
haz que yo te conozca y que te ame. Es decir, sé tú el que me proporcione tu mismo conocimiento y tu mismo amor. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, nos damos cuenta de cómo Él es el protagonista primero en todos los procesos formativos. El voluntarismo, dejar que nuestra propia persona sea la principal protagonista de nuestro ministerio, es una patología que siempre lleva al cansancio y que siempre lleva también a malas comprensiones de la pastoral. El voluntarismo nos hace pensar que la parroquia es nuestra y dificulta mucho nuestra salida de las parroquias y el vivir con libertad el propio ministerio en ellas. Un ministerio en el que predomina el protagonismo personal corre el riesgo de convertirse en un ministerio funcional. De nuevo, un pequeño texto del Papa Francisco que nos ayuda mucho. El ministerio sacerdotal no es una función o un contrato del trabajo, nos dice él. El sacerdocio, antes que nada, es un don que no se puede transformar en función. En un contrato de trabajo hay tareas que realizar. En el ministerio sacerdotal, antes de hacer, hay que acoger el don de Dios. El don es gratuito y nos recuerda sin cesar que nuestra vocación y nuestra misión tienen su fuente en Dios. Este es otro indicador importante. ¿Qué predomina en tu vida? ¿La lógica y el dinamismo, es decir, el pensamiento y la acción de la gracia, o el voluntarismo que te lleva a un ministerio funcional? Tercer punto, y también muy importante como indicador. Vivir un ministerio en el que aspiramos a tener la estatura de Cristo. Saben ustedes que la expresión es de San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, el versículo 1. Tener la estatura de Cristo. Es decir, aspirar, como nos dice el Padre Chevrier, tender a ser como Cristo en todo. Ser como Cristo en su pensamiento, nos dice Pablo en 1 Corintios 2, 16. Hay que tener la mente de Cristo, ser como Cristo en la palabra. En 2 Corintios 2, 17 hablamos de parte de Cristo. Tendréis la prueba que buscáis de que Cristo habla a través de mí, 2 Corintios 13, 3. Y hay que vivir como Cristo. Este ejercicio de la configuración, esta tensión permanente en nuestra vida, es un signo inequívoco de la edad adulta y de estar en el buen camino. A Francisco Duret, sucesor del Padre Chevrier como responsable del Prado, le dice el mismo Padre Chevrier: cualquier superior no es más que un representante de Jesucristo y debe actuar en unión con Él. Si nuestro Señor, hablando de sí mismo, dice que no hace nada por su cuenta y que no habla nada por su cuenta, así debe ser un superior. No es Él quien habla o quien manda, es Cristo quien habla o manda en Él. Esto que dice el Padre Chevrier a los superiores, nos lo dice a todos los pradosianos. No hemos de hablar de nosotros mismos, hemos de hablar de Jesucristo. Siempre dejar que Jesucristo hable, piense y actúe a través de nosotros. Fijaos cómo Sor María, en el proceso de beatificación, nos habla del Padre Chevrier. Dice ella: jamás hablaba de sí mismo, y sin embargo Jesucristo salía en todas sus conversaciones. Cualquiera que fuera el punto de partida, siempre terminaba hablando de Jesucristo, y esto de manera natural.
revisemos un poco nuestra vida. Fijémonos si Jesucristo es el centro, si vivimos un ministerio que aspira a reproducir el mismo ministerio, la misma misión de Jesucristo. El punto cuarto, un ministerio que quiere conformar la vida con el misterio de la cruz del Señor. Henri de Libac escribió que uno no sabe bien que ama a la Iglesia cuando ella misma no le ha hecho sufrir. Es decir, que uno ama a la Iglesia cuando ha experimentado también el sufrimiento que viene de ella. Y uno ama el ministerio cuando ha experimentado también el sufrimiento que le viene de él. Lo que cura a la persona no es esquivar el sufrimiento y huir del dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, de madurar en ella y de encontrar en ella un sentido en la unión con Jesucristo. El Padre Chevrier nos aporta un elemento importante, y es que el sufrimiento tiene también una capacidad apostólica. El sufrimiento del sacerdote finalmente redunda en la conversión de las personas de su entorno. Qué importante es haber sufrido, y cómo cuando uno vive el ministerio después del sufrimiento y lo ha encajado, lo vive con sentido, vive un ministerio mucho más centrado. Pero hay también personas a las que el sufrimiento les ha hecho daño porque no han sabido orientarlo y está siendo una llaga permanente en su propia vida y en su propio ministerio. Esto tenemos que pensarlo. Es tu ministerio también, un ministerio probado en la cruz. Has conformado tu vida con el misterio de la cruz de Jesucristo, como se nos pidió el día de la ordenación. Ya voy terminando. El punto quinto, vivir con nuestra afectividad centrada en Jesucristo y en los pobres. Voy a hablar solo de los pobres. Vivir con nuestra afectividad centrada en los pobres. ¿Por qué? Porque así nos lo pide el carisma. Amad a los pobres, nos dice el Padre Chevrier, a los pequeños. No trabajéis para crecer, etc. La carta 114. Amad a los pobres. León XIV, en la exhortación apostólica Dilexi Te, nos lo repite hasta la saciedad. Lo primero es el amor a los pobres. Y nuestra vida de personas célibes, nuestra vida de castidad, tiene que ser también una vida entregada a las personas que son menos amadas en este mundo, a los pobres, a los que nadie quiere. A esos estamos llamados nosotros a amarlos. Es signo de madurez y signo de una buena formación pradosiana el hacerse esta pregunta y responderla en positivo. ¿Los pobres son tus amigos? O dicho de otra manera, ¿quiénes son tus amigos? Porque a veces nos sorprendemos diciendo que es verdad, tenemos que trabajar con los pobres, evangelizar a los pobres, servir a los pobres, palabras, pero luego, ¿quiénes son mis amigos? Con quienes me siento a la mesa, a quienes hago mis confidencias, con quien comparto la vida. Si son los pobres, este es un buen indicador de madurez pradosiana y también un buen indicador de formación en el ministerio. Y ya para concluir, el último, y diría yo que casi no el más importante, pero un aspecto que no podemos olvidar, permitidme 2-3 minutos, es el que yo llamo la perseverancia amorosa. En los discursos de despedida de Jesús en el cuarto Evangelio, en el capítulo 15, hasta por 7 veces se repite el verbo perseverar en imperativo. Perseverad, perseveraréis, perseverad, perseverad.
Como el Padre me ha amado, perseverad, permaneced en mi amor. Yo permanezco en su amor, etc. Pero digo perseverancia amorosa. No permanecer de cualquier manera, sino permanecer en el amor, amando. Porque es el amor el que da sentido a nuestra vida y a nuestro ministerio. Una perseverancia, una acción ministerial que no tiene el amor de fondo y como fuente, es una perseverancia que está llamada a agotarse, a secarse. No sirve de nada. ¿Y si el problema está en que ya no sentimos ese amor? Pues yo me he encontrado presbíteros que me han llegado a decir esto. Es que yo ya no siento ese amor. Después de tanto tiempo, ya no siento ese amor. Fijaos, con paciencia, si nos pasa eso, hay que volver a la fuente del primer amor, que es la vocación. Recordar el amor primero hace de nuevo flamear los rescoldos aún encendidos en el fondo de nuestro corazón. En una carta pastoral de León XIV, que seguramente conocéis, Una fidelidad que genera futuro, se titula. El Papa León nos dice que tenemos que tener siempre presente nuestra vocación, porque es un momento de dicha que nos ayuda a permanecer en las dificultades. Siempre tener presente la vocación. Además, cuando nos encontremos así, sin amor, hay que incrementar, aunque sea con el esfuerzo, hay que incrementar nuestras idas y venidas al Evangelio, el estudio del Evangelio. Porque para nosotros al final, allí se nos revela la fuente de nuestro amor, que es Jesucristo. Y tenemos que creer que aunque accedamos muchas veces al Evangelio con poco amor, allí Jesucristo va a nutrir nuestra vida de su amor. Estudio de Evangelio y oración. Ser fieles. La fidelidad al alma de nuestra vocación, que es el estudio del Evangelio, nos llevará a recobrar el amor primero. La llevaré al desierto, le hablaré al corazón y me responderá como en los días de su juventud. El Padre Chevrier nos recomienda esta perseverancia en todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Perseverar en la doctrina de Cristo, en la humildad, en la oración, en las pruebas. La perseverancia y la paciencia no son virtudes que hoy estén de moda, pero un pradosiano debe vivirlas de una manera central, porque solo el paso del tiempo hace que nuestra vida y nuestro amor sean fecundos. El Padre Chevrier nos dirá que solo el amor le guía. Y en esta etapa de la vida adulta, el amor a Jesucristo y sobre todo el amor de Jesucristo es quien tiene que guiar al sacerdote pradosiano. Bien, como ven ustedes, son unas pistas sencillas sobre la formación en la etapa de la madurez del presbítero pradosiano, pero creo que son unos indicadores, unas ideas bellas, profundas y que nos pueden poner en la pista de cómo vivir un ministerio pradosiano en plenitud, de cómo seguir formándonos nosotros cada día. Muchas gracias por su atención y espero que les pueda servir de algo lo que les he comunicado, que como ven no es mío, es de la palabra de Dios y del Padre Chevrier y del Magisterio de la Iglesia, fundamentalmente. Muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión. Que Dios les bendiga.